Bueno, qué semanas estamos teniendo en los mercados, ¿verdad? ¿Qué tal? Bienvenidos todos a una nueva edición de Finet Talks, vuestro podcast de inversión y finanzas de confianza. Y ya digo, estamos pues con muchas ganas de analizar qué está sucediendo especialmente con la bolsa de Estados Unidos, por qué tu fondo de inversión, si tienes un indexado o cualquier otro fondo más vinculado a Estados Unidos, te está cayendo tanto en este 2025. Vamos a analizar todo esto y mucho más con un analista de mercados de pro, al que seguro ya conoceréis muchos, que es Franco Machiavelli. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí en Finet Talks. Antonio, gracias por la invitación. Y bueno, a ver qué podemos llegar a vislumbrar de cara a la audiencia. Así que un honor y un placer estar hoy aquí con todos vosotros. Genial, pues bueno, antes de presentarte en un momentito para conocerte un poco más, quiero recordar a la audiencia que todo lo que charlemos en este podcast pues no hay ningún tipo de recomendación de inversión. Ya sabéis que nuestra recomendación pues siempre es o bien que vayáis de la mano de un experto, un asesor financiero, o bien pues bueno que indaguéis por vuestra cuenta y os forméis siempre con esto de las inversiones, y para eso estamos aquí, entre otras cosas. Para quien no te conozca, Franco, no sé si te puedes presentar en un minutito para conocerte un poco mejor. Sí, pues básicamente soy Franco Machiavelli, un chico de 30 años recién cumplidos, hace 2 días, 3 días básicamente, al cual pues le apasiona el mundo de los mercados desde muy pequeñito, desde los 16 años más o menos, y como tuve una línea un tanto distinta a la sociedad habitual, es decir, tuve que ponerme a trabajar desde muy pequeño en gremios un poco duros como la construcción y la hostelería, en ese interín siempre me gustaron un montón los mercados. Entonces, como no pude estudiar en su debido momento, en la línea cronológica habitual, pues aproveché en cuanto tuve una pequeña ventana a eso de los 18, 19, 20, me metí de lleno a estudiar y bueno, pues pude llegar finalmente a desarrollar lo que siempre me ha encantado, que son los mercados. Eso me dio mucho hambre de en cuanto tuviese esa ventana de tiempo para aprovecharla, ir con toda la potencia y toda la fuerza, y ya llevo más o menos en los mercados trabajando, digamos, en el sector pues aproximadamente unos 8 años, y bueno, pues hasta aquí hemos llegado, y pues me gusta básicamente mucho pues transmitir un poco mi punto de vista de los mercados, la actualidad, todo desde un tono un poco a veces digamos distendido, pero siempre con mucha energía, y aportando un poco pues mi granito de arena y digamos el valor que pueda llegar a aportar a la audiencia mediante un poco mi punto de vista sobre los mercados, ¿no? Vamos, que llevas en el gremio prácticamente de los años más, más moviditos, ¿no? Por así decirlo, unos de los años más moviditos. Totalmente, sí, con mucha volatilidad. Además, yo, digamos, trabajo en el sector de los brokers, llevo en los brokers durante mucho tiempo desarrollando puestos de responsabilidad, y efectivamente se han vivido desde dentro muchas veces momentos de altísima volatilidad que uno ha tenido, digamos, en esas ventanas de tiempo una oportunidad brutal de aprender muchísimo de todo tipo de maneras, de nivel interno, nivel externo, comportamiento del inversor, comportamiento de clientes, y creo que eso, sumado a la pasión habitual que uno ya trae y el propio estudio que uno ya tiene, pues hace que acabe consolidando un perfil, bueno, un perfil relativamente completo, entre comillas, con la humildad de vida, por supuestísimo. Bueno, nos queda muchísimo por aprender, pero sí, sin duda me ha dado la oportunidad estos años de vivir mercados muy turbulentos, muy buenos, muy volátiles a veces, pero que siempre han dejado grandes enseñanzas, ¿no? Bueno, para volátiles, la verdad es que este 2025 en las quinielas estaba que podría haber cierta volatilidad, pero no sé si tanta como se preveían las perspectivas, porque repasando un poco perspectivas un poco de diversas gestoras y casos y demás, de hace unos meses, te estoy hablando de hace 2 meses, de estas que hacen para 2025, Sí. pues es que nadie o muy pocas esperaban que Estados Unidos tuviera esta corrección tan salvaje que hemos visto en los 2 primeros meses, y también en marzo, que se está prolongando. Todos esperaban que Estados Unidos pues bueno, fuera más o menos de aquella manera, pero fuera. Que Europa pues no fuera mucho, y está pasando exactamente lo contrario. No sé qué está pasando, no sé si estamos viendo el inicio de un mercado bajista o simplemente es una corrección que tocaba ya que se diera en el mercado. ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que sin duda sí que tocaba, ¿no? Una corrección, y sí que es cierto que hemos entrado en ese ya terreno oficial de corrección cuando llegamos al 10% en índices, pero si bien pues estamos un poquito ante ese dilema, es muy cierto lo que comentabas, Antonio, y bueno, vuelve a ser un poco la pauta habitual de los mercados, ¿no? De que a veces lo que muchos está esperando, pues lo más probable es que ocurra lo contrario en este caso, ¿no? Por eso estamos viendo que esa underperformance en Europa, pues ahora mismo se ha girado completamente, y es un panorama que
es cuanto menos volátil, lo cual volatilidad probablemente sí se podía llegar a prever, pero no probablemente caídas tan pronunciadas como las que estamos viendo ahora. Opinión mía personal, no hay algo en el fondo del mercado que se haya roto en exceso. Quiero decir, cuando miramos la macro de Estados Unidos, la salud de las empresas, siguen estando bien, pero es que el mercado está cayendo por una expectativa. Por eso hemos estado viendo muchos indicadores adelantados mediante encuestas, etcétera, etcétera, que ya apuntan a un terreno contractivo y de alta inflación derivado precisamente de la parte arancelaria. Pero hemos hablado mucho sobre todo de las guerras comerciales, la última guerra comercial en el último mandato de Donald Trump y el desenlace que acabó teniendo. Así que ahí a lo mejor Donald Trump está, pues como muchos aseveran, ¿no? Y como yo también, de que fui también un poquito de los primeros pesados en hablar de esto, es decir, si Trump quería bajar los tipos de interés, lo cual es absurdo porque no tiene poder sobre eso, pues a lo mejor forzar a un pánico generalizado en el mercado por una política arancelaria muy incierta y muy agresiva, ¿no? Con esos aranceles recíprocos, etcétera, etcétera, acaban generando probablemente un flujo, una huida hacia rendimientos a 10 años, eso fuerza a otras expectativas de renta variable a que se contraigan, las expectativas de macro que se contraigan y probablemente si consiguiesen en este caso que la Reserva Federal bajase los tipos de interés, pues ese gran problema de la refinanciación de la deuda que la tienen a la vuelta de la esquina, la podrían llevar a cabo con tipos sustancialmente más bajos. Está por ver todavía esa estrategia, si se cumple o no se cumple, pero mi opinión personal, Antonio, creo que acabará teniendo un buen desenlace pese a todo, pero en el medio toca recortes, toca sufrir un poquito frente a un mercado que estaba, honestamente, muy mal acostumbrado con las subidas que estábamos viendo porque apenas tenían corrección. Entonces, cuando uno ve una corrección como la de ahora, sí que es verdad que ha sido la más rápida desde el COVID, pero siempre nos tiende a asustar en lugar de saber ver el valor, que luego si quieres comentaremos un poquito más en profundidad de eso, pero honestamente un entorno volátil, el cual exige pues un poquito más de habilidad en la gestión, en el análisis, pero no creo que tengamos un mal desenlace pese a todo. El mercado siempre se ha excedido muchísimo en las expectativas y estamos ahora mismo en una narrativa de pánico excesivo, probablemente que podría llegar a girarse ante un giro de timón que pueda llegar a cabo, en este caso, pues Donald Trump. Hablando precisamente de Donald Trump, claro, cuando llegó al poder, recuerdo los análisis por aquel entonces y todo el mundo esperaba que fuera un impulso para la renta variable de Estados Unidos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, y lo que estamos viendo en este 2025 es exactamente lo contrario, es decir, un Estados Unidos que está cayendo, las small caps que están cayendo todavía más, y precisamente quienes están subiendo son esas a las que se pensaba que no iban a subir tanto como esas regiones como China o Europa. O sea, ¿por qué nos estamos perdiendo aquí? ¿Por qué Trump está haciendo subir las bolsas que no son de Estados Unidos? Claro, bueno, podríamos llegar a decir que lo está haciendo de forma indirecta, ¿no? Porque al final el inversor dice, pues, ostras, si yo estoy aquí asumiendo muchísimo riesgo, hay aquí una narrativa favorable en otro tipo de mercados, pues a lo mejor voy a diversificar un poco más. China sí que es verdad que estuvo en el foco durante mucho tiempo, pero siempre, y la sigue teniendo realmente, siempre ha tenido esa incertidumbre alrededor de lo que sería la inseguridad jurídica. No obstante, sí que es verdad que por el lado de Xi Jinping estuvimos viendo ese comunicado que salió hace relativamente poco de apoyo a empresas privadas. Vimos esa famosa imagen de Jack Ma con Xi Jinping, lo cual fue bastante revelador y bastante curiosa, y bueno, soy yo bastantes flujos por ahí. Me comentabas el tema de small caps y mid caps también, ¿no? Y sí que es cierto que por la expectativa estaban empezando a subir, sobre todo por la parte probablemente fiscal, ¿no? Es decir, estas bajadas de impuestos que en última instancia lo que hacen es proyectar un BPA, un beneficio por acción mayor en este tipo de compañías, pero claro, todo ese tema de la rebaja fiscal, recordemos que los aranceles tienen un montón de relación con eso, porque lo que pretende hacer Trump es, como en el último mandato, llenar las arcas vía aranceles para poder llevar a cabo precisamente ese ajuste fiscal. Pero de momento eso no se ha llegado a materializar de forma tangible y por eso en el medio, tanto small como mid caps están yendo al son del sentimiento de mercado. Pero no quiere decir que estén muertas, ni muchísimo menos, simplemente que la narrativa ahora no es del todo favorable porque esa expectativa que parecía que se iba a manifestar, pues de momento lo que hace es haber un delay. Entonces el mercado castiga ese delay, por así decirlo, sumado a ese pánico irracional. A ese pánico, veremos si es irracional o no para el criterio de muchos. Y por la parte de Europa, luego lo podemos comentar también, pero es que ha venido teniendo mucha underperformance, pero eso significaba también que había valoraciones bastante más ajustadas en relación a Estados Unidos. Por lo tanto, eso, de una forma u otra, se puede llegar a transformar en oportunidad. ¿Cuáles fueron los 3 factores, muy resumidamente, bajo mi punto de vista, que han impulsado y están, de hecho, impulsando a la renta variable europea? Bueno, una expectativa, primero y principal, de recorte de tasas
en Europa, porque es una macro desastrosa en comparación a Estados Unidos, básicamente. Por otro lado, algo que es muy importante, las compañías que forman parte de los índices europeos tienen una diversificación en ingresos a nivel global muy importante. Por lo tanto, la hacen menos dependiente del propio crecimiento europeo y eso, sin duda, pues acaba siendo un factor bastante relevante, ¿no? Entonces, es la parte de tipo de interés, sumado a la parte de esa diversificación geográfica implícita en estas compañías de los grandes índices, probablemente serían dos de los factores más importantes que están marcando el rumbo de estas subidas. Y ahora, con todo el plan de estímulo a nivel fiscal, pues aunque los bonos suban, que los rendimientos, que luego lo podemos hablar, al mercado le gusta mucho el crédito, por lo visto, así que justamente eso lo empieza a descontar también con subida en este tipo de valores. Pero a largo plazo, Estados Unidos en relativo siempre lo ha hecho mejor. Vamos a ver ahora si este switch en la tendencia se logra mantener o si por el contrario es un muy buen arranque, pero que a lo mejor luego vemos que nuevamente Estados Unidos toma la delantera, lo cual no nos llevaría a desdeñar Europa ni mucho menos. Hay valoraciones muy atractivas que justamente es lo que estamos empezando a ver ahora en esa rotación, en esa diversificación entre China y Europa y en este caso saliendo un poquito más de Estados Unidos. Una gran lección realmente que nos llevamos la mayoría de inversores en ese aspecto, ¿no? En Europa estamos viendo justo ahora precisamente, bueno, no paramos de ver noticias de esta rotación de activos, de esta rotación de los inversores más de la bolsa de Estados Unidos hacia Europa. Hoy precisamente, digo, este martes que estamos grabando esto, que vosotros lo escucharéis el viernes, he visto la encuesta de Bank of America Gestores, que bueno, se ve un poco pues cómo ese sentimiento se está trasladando más positivamente hacia Europa y esa rotación, que creo que no sé si es la rotación más bestia en un solo mes desde que tiene registros la encuesta, lo cual está bastante bien. Claro, esta tendencia puede continuar o es algo puntual y cuando la bolsa de Estados Unidos vuelva a estar arriba volverá el dinero para allá. ¿Cómo lo ves? Bueno, es una pregunta muy interesante realmente. Yo lo que creo es que, como siempre, vemos al principio a veces grandes impulsos, que es lo que hemos estado viendo ahora, como bien comentabas, una rotación muy agresiva, muy bestia. Pero claro, esta rotación podríamos llegar a catalogarla que si hubiese sido igual de potente o agresiva en un entorno sin un riesgo geoestratégico, macroeconómico, de expectativas en Estados Unidos, diríamos, ostras, a lo mejor esto se va a mantener y se va a sostener durante mucho tiempo. Pero claro, como tenemos ese otro factor de Estados Unidos un poco más débil, claro, le añade un poquito más de, podríamos llegar a decir, justificación, contexto, a entender esa aceleración en la rotación, ¿eh? Entonces, yo creo que una vez que veamos este gran impulso que hemos estado viendo en Europa, el reto sería a futuro que lo logre mantener o sostener. Opinión mía personal, tras un gran impulso como el que hemos estado viendo justamente ahora, a lo mejor podemos llegar a ver algo de consolidación de cara a futuro, pero que se mantengan niveles relativamente saludables en comparación probablemente hace un año, ¿no? Y eso permita que incluso si las rotaciones por parte de Estados Unidos empiezan a aumentar también, pues que estemos en dos mercados, por así decirlo, saludablemente óptimos en términos de renta variable. Pero por lo general, impulsos muy, muy bestias como los que se han visto, raro es que se sostengan demasiado. Lo que haría amplificar esto sería que todo el deterioro de la narrativa de Estados Unidos aumente, porque ese sería otro catalizador adicional para decir, pues me sigo yendo a Europa, ¿me explico? Pero si la cosa se logra reequilibrar, entonces ahí sí que podríamos llegar a decir consolidación y probablemente mantener de estos niveles, lo cual ya es toda una victoria bajo mi punto de vista. ¿Sigue Europa estando barata respecto a Estados Unidos? Con esta bajada de Estados Unidos, esta subida de Europa, y claro, llegará un momento en el que si sigue yendo dinero hacia allá, se equilibre un poco más la balanza. ¿Cómo lo ves? Sí, claro. O sea, así como en su momento veíamos que, digamos, Estados Unidos tenía valoraciones bastante altas, que siempre me ha gustado decir esto, ¿no, Antonio? Porque, claro, mucha gente achacaba, ¿no? Es que, claro, el PER está muy alto. Bueno, quiero decir, el mercado ha demostrado de forma empírica a lo largo del tiempo que no se mueve por expansión de múltiplos, que se mueve por beneficio por acción. Entonces, cuando analizamos los beneficios por acción de grandes, por ejemplo, tecnológicas en este caso, estaban alineados al PER. Quiero decir, cuando hay una red flag es cuando hay un múltiplo muy, muy alto que no lo podemos justificar a nivel fundamental. Ahí es donde estamos hablando de una sobrevaloración, porque es que caso contrario, aunque tenga valoraciones exigentes, no implica que pueda seguir subiendo y expandiendo el múltiplo y que el mercado siga subiendo porque seguía, en este caso, por beneficios por acción.
Y por responder a tu pregunta, sí que es verdad que hemos visto, ¿no? Valoraciones más bajas Europa, valoraciones muy altas Estados Unidos, y ahora estamos viendo lo contrario. Claro, cuanto más vaya avanzando esto, los inversores más van a empezar a exigir en términos de múltiplos a cotizadas europeas, y con toda esta caída que hemos estado viendo, que por cierto han estado saneando el PER varias compañías grandes en Estados Unidos, vamos a ver un poquito lo contrario. No creo que en exceso, pero sí que va a significar que por lógica los PERs u otro tipo de múltiplos en términos de valoración de compañías europeas empiecen a subir un poquito más, como es lógico, y que Estados Unidos empiece a corregir un poquito. Es siempre como ese termómetro que constantemente va rotando. Por lo tanto, creo que seguimos estando en niveles muy atractivos en la parte de Europa, pero que por una lógica aplastante, si esto continúa, pues simplemente tendremos valoraciones más exigentes. Pero como hemos dicho, esto se guía mucho por lo que vendría a ser el beneficio por acción. Así que si seguimos viendo aumento, o si empezamos a ver buenos aumentos en BPAs en la parte de Europa, los múltiplos que suban estarán justificados, al mismo tiempo que Estados Unidos representará paralelamente una gran oportunidad que yo creo que honestamente los inversores no se la van a perder, porque efectivamente estamos hablando de esa hegemonía y ese liderazgo a nivel mundial. Sería absurdo pensar que estaríamos ante el fin, ¿no?, del liderazgo de Estados Unidos por un poco de expectativas de volatilidad de la parte de guerra comercial y aranceles. Honestamente creo que estaríamos un poquito lejos de eso. Justo te iba a preguntar precisamente por esas grandes tecnológicas, esas 7 magníficas, que algunos atinan, ya digo, a nombrar como las 7 maléficas ahora, en 2025. Esta parte, no sé cómo lo ves, con este saneamiento de PER que pueden tener estas grandes empresas, ¿crees que pueden seguir liderando el mercado en el futuro, o estamos viendo un cambio? Realmente estamos viviendo ahora mismo lo que es un cambio de ciclo hacia otros sectores. Más o menos vislumbra por tus palabras que esperas que se recuperen, ¿no? Viendo un poco, o que están fuertes aún. Absolutamente. Quiero decir, vamos, me parecería muy ilógico que de los mejores negocios del mundo cambien en un mes. Quiero decir, no hay motivos de peso para que eso realmente pueda llegar a ocurrir. Recordemos la cantidad de atributos que tienen este tipo de compañías. Podríamos sí que puntualizar alguna más que otra. A mí me gusta muchísimo Meta, me encanta mucho Alphabet de Microsoft, ¿no? Apple, pues la tengo un poquito de aquella manera, ¿no? Con algunos puntitos, pero bueno, es muy buena también. El modelo de negocio me gusta, pero están haciendo algunas cosas que no mucho. Por eso Buffett también quitó mucho de Apple, ¿no? Pero bueno, más allá de todo esto, creo honestamente que la parte de ventajas competitivas, ese moat, ese foso defensivo, la parte de intangibles, el poder de marca, digamos el switching cost en muchísimos casos para precisamente esos clientes de estas compañías, eso es enorme. Quiero decir, tienen un foso defensivo espectacular y un liderazgo brutal también. Creo que ahora mismo cualquiera que esté viendo esto sabrá que si coge su móvil, Alphabet tiene todos sus datos, que si entra en cualquier cosa de publicidad, pues ahí está justamente Meta. Todo eso debería cambiar en la vida real para que pierdan el liderazgo precisamente este tipo de compañías. Por lo tanto, creo que tranquilamente van a seguir con su liderazgo y que de hecho todas las caídas que estamos empezando a ver ahora, injustificadas bajo mi punto de vista en grandes tecnológicas, probablemente por la parte del PER, sí, o valoraciones, pues muchísimo mejor. Me lo pones todavía mejor, porque creo honestamente que no han perdido su liderazgo y que no lo van a perder, porque Europa honestamente no tendría nada que hacer contra esto. Ahora bien, ser un poquito más precavidos, más cautos, un poco más prudentes y comedidos con la ponderación en cartera, eso probablemente sí, pero una cosa no quita la otra. Liderazgo de grandes compañías no quita de que yo deba ser un poquito más prudente a la hora de diversificar mi portfolio para no tener una beta tan agresiva y tan alta que se lleve por delante los rendimientos de mi cuenta en cuanto el mercado se ponga un poquito más caprichoso. Pero sepamos separar la responsabilidad individual en la asignación a lo que es el propio componente del papel y el rol que juegan este tipo de compañías no solo en la actualidad, sino en el futuro, claramente. Más allá de esta corrección en estas grandes empresas, no sé si ves alguna otra oportunidad en el mercado ahora mismo, no sé si hay algo que digas, esto merece la pena, o no sé si han mencionado antes a Buffett, pues hacer como Buffett, pero no ser máximos de efectivo y a esperar con la escopeta cargada, por si acaso. Sí. Yo creo que en entornos volátiles como los de ahora, pues siempre tener un poquito más de cash es bastante conveniente para precisamente aprovechar rebajas, pero sí que es cierto que por otro lado, saliendo un poco de lo típico, de lo normal, y hablando sobre todo del oro, ¿no?, que ha llegado a $3.000 la onza, me ha llamado desde hace unos meses la atención mineras, sobre todo, ¿no?, porque han estado muy rezagadas en su día, sobre todo a partir de 2022. Empezamos a ver una descorrelación de precio de oro y mineras. Cuando el oro subía, por lo general, las mineras también subían, porque si yo vendo algo y ese algo sube de precio, pues la ecuación es muy simple. Pero en el medio, cuando desgranamos toda la situación,
veíamos que sobre todo la parte de mineras enfrentaron muchos problemas estructurales. 2022, aumentos de los costos de energía. Extraer oro no es ninguna tontería. Se extrae en lugares, en sitios súper remotos. Transportarlo, más de lo mismo. Se requieren un montón de recursos. Por lo tanto, la parte de incremento de precios de energía e incremento de salarios por el tema de inflación año 2022 las llegó a penalizar muchísimo con un petróleo que también estaba arriba. Y el petróleo es clave para el OPEX, precisamente, ¿no? Y lograr extraer precisamente el oro. Ahora vemos un petróleo bastante más relajado. Vemos unos precios o unos costes de energía más relajados también. Esas operaciones de M&A que hicieron algunas mineras que no salieron bien, ya empezamos a lograr, digamos, limpiar y netear un poco ese efecto. Por lo tanto, ahora estamos viendo muchas mineras despertar que justamente en la correlación del oro creo que puede llegar a ser un sector muy interesante, además de quizá sobreponderar un pelín más sectores defensivos, sectores SP en este caso equiponderado, reducir un poquito volatilidad. Lo que estamos estamos muy claros en que es un año bastante volátil y eso exige ajustar el timón. La estrategia que me funcionaba en 2023, 2024, pues a lo mejor en 2025 la tengo que reajustar. No siempre todo es tan estático en los mercados y eso es lo que, por cierto, me encanta. Ese dinamismo que exige siempre la mejora continua de uno y que uno no se pueda relajar y estar siempre un poco a merced de lo que esté ocurriendo para mejorar siempre en ese aspecto, ¿no? Sí, ¿siguen teniendo entonces realmente recorrido esas mineras de oro que comentas? Porque es verdad que hemos visto cuando nos vamos al ranking de rentabilidad en lo que va de año, en los fondos de inversión en Finer, pues recuerdo, le he hecho un ojo precisamente hoy, creo que es de los 10 fondos más rentables de lo que va de año, 8 o 9 creo que son de mineras. Entonces, ¿sigue teniendo recorrido ahí? ¿Le ves más oportunidad? Sí, sobre todo por lo que te comento, ¿no, Antonio? Una parte importante, además de estos motivos que he mencionado antes, aparte el diferencial con 2022, toda la pérdida de correlación, es la parte del crudo también, ¿no? O sea, justamente eso, digamos, favorece, bueno, a no ser que ahora suba mucho más el petróleo y lo ponga más complicado, pero favorece mucho costes de extracción, favorece mucho todo lo que es el OPEX y justamente va bastante correlacionado con lo que vendría a ser la subida del oro. Por lo tanto, son esos sectores, esas empresas que al final nadie las quería, pero que en ese PER bajo atractivo y con esos problemitas estructurales, en el momento en el que vemos fisuras, sino pequeñas señales de mejora de estructura interna, sumado a un contexto de fondo de mercado favorable, sin duda podríamos llegar a ver muy buena continuación. Podríamos hablar también de ETFs, o sea, podemos hablar de digamos, Franco Nevada, podemos hablar de Barrick, podemos hablar de varias que realmente lo están haciendo muy bien y que lo más probable, al menos bajo mi perspectiva, es que básicamente continúen un poco con ese aspecto. Te quería preguntar ahora un poco por esa parte más de renta fija de las carteras. No sé si, ya digo, estamos viendo ahora mismo muchos cambios de parecer, por ejemplo, con renta fija europea. Veíamos que pues eran las gestoras o los analistas eran más optimistas con esta parte de la renta fija a inicios de año, y ahora con esto que estamos viendo, con estas dudas, con el tema de la deuda, del techo de la deuda de Alemania, etcétera, estamos viendo como ya empiezan a verse un poco esas dudas y esos cambios de recomendación hacia incluso infraponderar en algunos casos. No sé cómo lo ves tú, tanto con la renta fija europea como con la de Estados Unidos también, o cómo ves esa parte para las carteras para este año. Sí, totalmente. Sobre todo está muy bien, digamos, analizarlo y evaluarlo un poco desde los dos continentes en este aspecto, ¿no? Y sí que es cierto que hemos estado viendo los rendimientos saltar de una forma brutal. O sea, estamos en máximos octubre de años 23, más o menos lo estaba viendo esta mañana, sobre todo en el europeo, en este caso a 10 años. El boom también, estuvimos viendo un sobresalto en el boom brutal, en el boom alemán en este caso, ¿no? Sí que es verdad que creo que pilló un poquito desprevenido probablemente al inversor europeo en renta fija, y sí que es verdad que el de Estados Unidos, sobre todo si hablamos probablemente esa curva, ese tramo a 20 años, en este caso, que está ahora casi en el 5, pero llegó a estarlo, pues a priori por ese diferencial tenía esa oportunidad, ¿no? Pero el europeo estaba muy neutro realmente, ¿no? Entonces, a esto lo que hay que hacer es sumarle esos más o menos 100 puntos básicos aproximadamente en Europa de media respecto a lo que sería la tasa federal en este aspecto, ¿no? Entonces, ahora ya está descontándose una tasa federal del 1% aproximadamente. O sea, ahí estaríamos hablando probablemente de un break-even, pero ¿qué ocurre? Pues que en este caso, si el 10 años americano se va al 5%, ya estaría descontando probablemente una tasa neutral en ese equilibrio de aproximadamente pues 3%, 3 y pico por ciento más o menos, ¿no? Por lo tanto, sí que hay esa oportunidad y eso no se venía viendo en Europa y ahora quizá ya se empieza un poco a ver desde el lado de los rendimientos estamos hablando, ¿no? Ese plan de estímulo de defensa, ya sabemos que aumenta
muchísimo la oferta de bonos de una forma brutal, eso lleva los precios evidentemente a la baja, y el inversor, como no puede ser de otra manera, va a solicitar y va a exigir esa prima mayor, esa prima extra en cuanto a lo que sería sobre todo la parte de rendimiento. Veremos cómo avanza, si hay o no hay problemas en ese aspecto con lo que sería la aprobación final. Creo honestamente, a no ser que me haya perdido algo, que no habrá demasiados problemas. Pero yo aquí señalaría lo siguiente, Antonio, y es la parte de tramos cortos, a veces, ¿no? O sea, si uno realmente no quiere tener tanto el riesgo de una variación en el precio del bono porque está expuesto a tramos muy largos, los tramos cortos están francamente bien, porque recordemos que aunque los precios varíen, si realmente se me cumple la rentabilidad acordada y pactada en un origen y mantenemos hasta vencimiento, la obtenemos. Eso por un lado, y probablemente saliendo del área de mercado, siguiendo un poquito más probablemente a la parte empresarial, recordemos que los bonos, sobre todo americanos probablemente, son un colateral de grandísima calidad. Quiero decir, cuando hacemos operaciones, digamos, de inversión, más bien del lado empresarial, ignorar una cartera de bonos con bancos es una oportunidad bastante interesante. O sea, a mí me gusta mucho siempre tener una amplitud de miras. O sea, sí, correcto, está pasando todo lo que está pasando en la parte de los bonos, pero recordemos la propia utilidad implícita que podemos hacer como inversores si nos dedicamos al lado empresarial, precisamente en esa pignoración. Si tenemos un holding o lo que sea, en esa, digamos, pignoración, tanto en cartera de fondos como en cartera de renta variable, como en cartera, en este caso, de renta fija, que tiene un riesgo sustancialmente menor a la incertidumbre y a la volatilidad que rodea la renta variable. Así que, sin duda, estamos en un entorno bastante interesante, veremos cómo avanza todo, pero tendría un poco esa perspectiva, esas diferencias entre ambos continentes y sobre todo la parte un poco más empresarial que sigue siendo muy relevante y a veces parece que nos olvidamos de ella, ¿no? Genial, te quiero hacer un par de preguntas más. Una de ellas por tema de inversión en otros tipos de activos alternativos para descorrelacionar un poquito de mercado. ¿Crees que tiene sentido ahora? Y si lo tuviera pues para eso, para descorrelacionar en este momento que es un poco más complejo en bolsa, no sé si se te ocurre algo o realmente no lo ves y estás un poco más alejado. Bueno, yo realmente, como personalmente me estoy preparando, o sea, yo, digamos, tengo la certificación European Financial Advisor y últimamente me estoy preparando la de Chartered Alternative Investment Analyst, que es justamente la certificación CAIA, que se llama, y ahí precisamente se toca muchísimo del lado de Alternative Investment, y me está sorprendiendo gratamente, porque yo honestamente soy mucho más clásico, macro, renta variable, carteras, etcétera, y me sorprende enormemente el aumento de exposición que está habiendo en carteras de lo que vendrían a ser Alternative Investment. Es algo en lo que estoy profundizando ahora poco a poco, pero sí que es cierto que si debería añadir o si quisiera añadir algún activo un poco más, no sé si llamarlo descorrelacionado, alternativo sin duda, pero descorrelacionado no estoy del todo seguro porque ha mostrado tener bastante correlación con el riesgo y creo que ya sabemos a lo que me puedo estar refiriendo y es, bueno, probablemente algo de exposición a la parte cripto, algo de exposición a la parte, sobre todo, tecnología blockchain, pues es sin duda súper interesante. Si nos focalizamos en Bitcoin, bueno, digamos, con todo el tema de la reserva estratégica apareció una euforia brutal y luego cuando dijeron que no, nosotros a priori no vamos a comprar, lo que vamos a hacer es lo que captemos de operaciones de narcotráfico, bueno, en fin, todo este tipo de operaciones del lado del gobierno, las vamos a llevar a la reserva estratégica. ¿Engañaron? No, para nada. Ellos dijeron que iban a crear una reserva estratégica, pero a veces el mercado, pues como siempre, tiende a sobreextenderse. Si solapamos un Nasdaq con Bitcoin, vamos a ver que tienen mucha correlación y eso significa que tiene un riesgo también de mercado en este caso, ¿no? Pero esa volatilidad en términos generales, sobre todo con lo que vendría a ser liquidez global, oro, Bitcoin contra liquidez global, suelen ser interesantes. Oro es más estable, Bitcoin es muchísimo más volátil, pero a largo plazo vemos una correlación bastante importante que elabora un Insight Cross Border Capital, que tiene indicadores propietarios de liquidez, y lo cual recomiendo que cualquiera lo pueda ver, que es súper interesante, y lo pondría en este caso, Antonio, pero con su ponderación justa para que no nos tambalee demasiado la cartera si hemos hecho bien los deberes en sectores defensivos o más un poquito diversificados, que no se coma y se lo lleve por delante, pues haber puesto un poquito más de exposición de lo debido a activos un poco más como los que estamos comentando. Genial, bueno, y ya digo, hablaré un poquito más contigo, pero nos estamos ya quedando sin tiempo. Te tengo que hacer la última pregunta de todas, que es la que hacemos todas las semanas a nuestros invitados, que es la de qué error has cometido en el pasado al invertir, del cual hayas podido aprender más.
Bueno, como estábamos hablando antes, justamente un poco off the record, ¿no? Decía, es que he cometido a veces tantos en la carrera que una vez dice, a ver, ¿cuál fue un poco el más significativo? Pues honestamente yo creo que fue sobreponderar y liquidar muy pronto. Y esto viene dado por probablemente un exceso de trading en su día. Hay que saber diferenciar trading de inversión. Una vez en trading, pues entra, sale, y luego sin querer se lleva ese sesgo a la parte de inversión. Y cuando el mercado, por lo que sea, rompe un soporte, una compañía muy buena que has estudiado, sin querer se te mete el bichito del trading y decir, no, liquidamos, no, ahora vuelvo a entrar, no, liquidamos, no, vamos a ver, o sea, visión empresarial para la parte de análisis fundamental, para la parte de inversión, visión especulativa para la parte del trading y saber entrar y salir. Por lo tanto, serían 3 errores, no uno. En este caso, Antonio, sería sobreponderar debido a narrativas excesivas, como se ha podido llegar a ver en últimos años, que a veces me ha costado un poco lo suyo. Por otro lado, liquidar muy pronto y no saber separar trading de inversión en este caso, y sobre todo lo que estamos también comentando anteriormente. No dejarse llevar en exceso por ese efecto visual de caídas que nos impide ver en algún momento que los fundamentos de la compañía siguen sólidos y ese lado empresarial probablemente es el que a un inversor lo ayuda muchísimo más en un entorno de caída y de volatilidad en el mercado. Si nada se ha resquebrajado en la compañía, estamos ante grandes precios, pero hay que educar al cerebro para que poco a poco se empiece un poquito a acostumbrar a eso y no se deje llevar mucho por esa narrativa que se deja llevar pues casi todo el mundo. Es algo que cuesta dominar, pero que a lo largo de los años se va consiguiendo por suerte, ¿no? Así que sería esa combinación de errores un poco los que más me han marcado en mi carrera como analista o como inversor o como trader, podríamos decir, ¿no? ¿Qué duele más, salirse antes de una empresa a la que luego le va bien o quedarse en una en la que le ha ido mal? ¿Qué suele doler más? Bueno, yo creo que realmente la primera, ¿no? Suele doler un poquito más decir, me salgo, ya está bien, y luego, pues oye, continúa, y dices, ¡buah! A quedarte en una que dices, bueno, si luego al final le ha ido mal, pues siempre ha estado bajo nuestra propia decisión el hecho de quedarnos, ¿no? Entonces, el hecho de mantener algo que sabes que está yendo mal, bueno, puede picar, pero a lo mejor lo podemos llegar a compensar, ¿no? Es decir, bueno, entro por aquí, venga, me queda capeado, pero en lo que ya te ha salido y has seguido su rumbo, suele ser un poquito más, al menos en mi opinión, un poquito más complicado o difícil de digerir, al menos emocionalmente, ¿no? Franco Machiavelli, ha sido un placer tenerte por aquí y espero que sea la primera de muchas. Claro que sí, un placer para mí también. Y bueno, nos vemos la próxima si la audiencia quiere, así que bueno, esperemos que haya aportado valor, que en última instancia es el objetivo y como siempre, pues un auténtico placer. Esperemos eso sí que no se nos destroce esto, ya digo que como estamos grabando de martes a viernes, como está el mercado tal como está, igual lo que estamos contando ahora el viernes ya no nos vale, pero creo que algo podría valer. Y si no, que sea que se nos queda viejo porque se ha ido otra vez para arriba todo. Eso es. Ojalá que sea lo segundo en cualquier caso, Antonio, pero bueno, yo creo que de momento mantenemos un poquito esta volatilidad seguramente durante algunas semanitas más. Así que bueno, yo creo que llegamos a tiempo en cualquier caso. Genial, pues nos vemos en la siguiente. Y nada, vosotros, ¿qué os tengo que decir? Pues lo de siempre, si os ha gustado esta charla, os ha gustado, pues dejarnos un me gusta, que ya sabéis que nos gusta muchísimo a nosotros también, y a YouTube y al algoritmo, pues ya sabéis que le gusta mucho también, nos premia muchísimo, y luego se ven los vídeos más y nosotros más contentos. Es que un abrazo y nos vemos en la siguiente edición de Finet Talks.